Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, auditoría y desarrollo de proveedores, les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido por favor, todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles al máster Juan Alberto Negrete Ayala, licenciado en Informática por la Universidad Latinoamericana. Realizó la maestría en Calidad Total por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente se encuentra estudiando su segunda maestría en Calidad y Estadística Aplicada en la Universidad La Salle. Adicionalmente, ha combinado la parte profesional con la docencia, impartiendo cátedras a nivel licenciatura y maestría en la Universidad La Salle por un poco más de 20 años. Actualmente es el director de Operaciones Certificación México, Centroamérica, Caribe en A+. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Negrete. Comenzamos. Muchas gracias. Vamos a esperar a que se active para... Gracias, Rosalinda. Te agradezco mucho la introducción. Y buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y que ustedes y sus familias estén pasando pues, esta pandemia tranquilos y sin ningún problema de otra índole. Gracias a todos. Gracias a ESIC por la invitación para esta plática que vamos a platicar, a comenzar en un momento. Como lo hemos comentado antes, estas pláticas tienen como objetivo principal dar un panorama general de algunos temas que son actuales y que están pasando en las organizaciones y sobre todo que pueden servir mucho para que las empresas puedan implementar controles y puedan mejorar la calidad de procesos, la calidad de los indicadores que manejan, etc. El tema que vamos a ver ahora es un tema relativamente corto, es decir, en el mercado tendrá algunos años ya en operación, pero últimamente está teniendo mucho auge, sobre todo en empresas medianas. Normalmente este tipo de gestión de proveedores lo hacen las empresas grandes o en las empresas globales. Y este tema que, insisto, vamos a platicar, es un tema que están tomando algunas empresas medianas y eso ayuda mucho a la cadena de suministro. Si hay dudas, váyanlas anotando, por favor, y al final las platicamos para ir respondiendo cada una de ellas. Vamos a iniciar con el proceso que vamos a practicar, le llamamos gestión de proveedores, que básicamente es cómo llevamos a cabo como organismo y como clientes, cómo llevan a cabo el proceso de evaluación de proveedores y la gestión de los mismos, pero hay un cambio un poco distinto a cómo se manejaban antes las revisiones con proveedores. Este tema que vamos a revisar, incluimos esta cadena de abastecimiento, en el cual hablamos de, bueno, en una empresa normal, en cualquier tipo de empresa, tenemos proveedores y esos proveedores lo que nos dan son suministros o insumos. Tenemos en una empresa, tenemos todo tipo de proveedores, proveedores de materiales, de abastecimiento, mayoristas, distribuidores, minoristas, proveedores de TI, desarrollo de programas particulares, en fin, una empresa tiene una cantidad impresionante de proveedores. De hecho, no hay una sola empresa que no tenga proveedores. En algunos mecanismos de interacción en la parte comercial, terminan haciendo alianzas con proveedores que son nacionales o internacionales para poder llevar a cabo el proceso producto final. Las empresas actualmente tienen un cierto número de proveedores. No hay un número fijo porque cada empresa va a depender del giro a que se dedique, pero sin embargo la constante es que siempre van a tener proveedores con los que estén trabajando y es parte fundamental. No podemos trabajar sin ellos, tampoco ellos sin nosotros. Entonces, así como somos nosotros clientes de alguien, también somos proveedores. Pues es una cadena de suministro muy importante y sobre la cual las empresas hoy apuestan para poder proporcionar un producto o un servicio con calidad, con las características que se piden y con las especificaciones muy particulares y en los tiempos que necesitan. Por lo tanto, dependemos mucho de proveedores y también ellos dependen mucho de nosotros.
Este tema de la parte de gestión de proveedores, que también lo podemos llamar homologación de proveedores, es un proceso en el cual los clientes deciden llevar a cabo un proceso de revisión a los mismos proveedores a través de una evaluación que se hace normalmente anualmente o semestralmente, y en esa misma revisión se validan algunos puntos que son específicos para poder dar a conocer qué es lo que cada proveedor necesita ser evaluado. Cada empresa tiene una característica muy distinta de lo que tienen que evaluar, o más bien el cliente. Por lo tanto, existe mucha información de qué es lo que van a evaluar con cada proveedor, particularmente por cada tipo de servicio. En la década de los 90, por ejemplo, ¿cómo se contrataba a un proveedor? Se buscaba realizar ahorros prácticamente en la parte de gestión. Todavía hace algunos años, para poder elegir o trabajar con un proveedor, era básico el tema del costo, ¿no? Es decir, entre más barato fuera, pues mucho mejor. Después cambió un poco, pero hoy parece que vuelve a tener otra tendencia donde el costo es muy importante. La mayoría de las empresas, por ejemplo las pequeñas y medianas o pymes particularmente, no comprenden la necesidad de una gestión de compras bien organizada. Las empresas globales, las empresas grandes que son las que tienen este tipo de proyectos, invierten un poco en tiempo de poder implementar controles para sus proveedores. Y el objetivo principal es que el proveedor que ellos están contratando pueda darles el servicio o el producto con cierta calidad, en cierto tiempo y con el costo adecuado. Pero la gran diferencia es que este nuevo modelo de gestión de proveedores ayuda para que las relaciones comerciales entre el cliente y el proveedor sean multianuales. De tal manera que yo puedo hacer un contrato con un proveedor a 2 años, a 3 años, y sé que ese producto o servicio me lo va a mantener por ese tiempo y tal vez con el costo que inicialmente tenemos, con un porcentaje de aumento anualmente con la inflación. Las empresas globales, las empresas grandes son las que tienen esa inversión en tiempo para llevar a cabo este proyecto. Las empresas medianas y las empresas pequeñas no tienen todavía una cultura de poder implementar controles con sus proveedores, y sobre todo cuando hay proveedores que son críticos y que el producto que le proporcionan es representativo para poder continuar con el producto final del cliente. Actualmente en el mercado son pocas empresas micros o medianas que hacen esta apuesta por la parte de evaluar a sus proveedores. Las empresas grandes son las que sí lo hacen, pero la cultura de poder tener un control de proveedores para empresas pequeñas y medianas está todavía muy lejos de poder consolidarse como una ventaja competitiva. Las áreas de compras, por ejemplo, normalmente consideran que consiste solamente en comunicar telefónicamente con los proveedores para solicitarles un producto o un servicio requerido. Y en este caso, cuando ya es una gestión más robusta de proveedores, hay todo un mecanismo que vamos a platicarles en un momento más. Entonces, a lo que quiero llegar con esta información es que los proveedores van cambiando constantemente, los clientes van siendo más exigentes. Las empresas globales hoy tienen modelos de poder estar evaluando periódicamente a sus proveedores, y a su vez los proveedores también pueden hacer lo mismo con los demás proveedores. ¿Cuál es la diferencia? Es que este proyecto de evaluación de proveedores normalmente lo aplican actualmente a las empresas grandes, como puede ser bancos, como puede ser, por ejemplo, aseguradoras, pensiones, distribuidoras globales, son las que apuestan mucho por este tipo de proyectos. Perdón, voy a hacer un cambio, es que había una diapositiva diferente. Dame un segundo, por favor. ¿Me dicen si la ven, por favor? Estamos viendo la misma, licenciado. Ok, voy a cambiarla. Perdón.
Un momento, por favor. Sí, claro que sí. Quedó pregunta, pero no la puedo ver aquí. Aquí está. Está. Vamos a compartirla. Listo, aquí la ven, sí. Sí, ya la vemos. Bueno, un poco recapitulando lo que estamos viendo. El tema de selección de proveedores durante varias décadas se ha ido cambiando. No es lo mismo que hemos venido trabajando con las áreas de compras en los 90s, en los 2000, 2010 y en la parte actual. Una parte significativa, por ejemplo, el tiempo de entrega siempre ha sido un requisito de todos los proveedores, más bien todos los clientes hacia los proveedores. Eso no ha cambiado y se mantiene. La calidad también es un factor que actualmente no ha cambiado y también se mantiene por todos los clientes. El precio también son tres variables: tiempo, calidad y precio. Son tres constantes que se mantienen y se han mantenido por muchos años. Pero actualmente, en temas de responsabilidad social, las empresas lo que hoy están haciendo es apostar un poco por la relación proveedor-cliente. Lo que les comentaba hace un momento, hoy las relaciones que buscan las empresas, sobre todo las empresas grandes, es que exista una relación más cercana entre el proveedor y el cliente. Y eso pueden hacer mediante una alianza estratégica, va a permitir que la relación se mantenga a mediano y largo plazo con el objetivo de tener beneficios en ambas partes y que no tengan problemas de que de pronto el cliente le deje de comprar y el proveedor se venga a la quiebra. Entonces, en la parte actual, en la etapa actual que tenemos en ese momento, las relaciones que se perciben o que se buscan tener con los proveedores son a mediano y largo plazo. ¿Cómo se logra esto? Cuando logramos tener un contrato multianual, pero, y en ese contrato multianual, el cliente nos pide que anualmente nos estén evaluando como proveedores para mantener la calidad, el tiempo y el precio que estamos especificando del contrato. También tenemos la expectativa de cliente, siempre es, a veces en los 90 no era necesario un contrato, en el 2000 también ya empieza a haber algunas, a veces sí, a veces no. En el 2010 ya comienza a ser una parte sustancial y casi obligatoria de que existe un contrato entre el proveedor y el cliente. Lo que va a permitir es que con ese contrato podamos tener, el proveedor tiene más seguridad de que va a tener órdenes de compra o pedidos a mediano o a largo plazo. En el caso de contrato a mí me ayuda mucho porque puedo tener una garantía como cliente de que el proveedor va a estar proporcionando productos o servicios de acuerdo con las especificaciones que hemos establecido a nivel contractual. Entonces, hoy en día, entre cualquier tipo de empresa, sean medianas, grandes, globales, siempre tiene que haber un contrato por medio. Hoy, en los proyectos que tenemos actualmente, sí se necesita que los proveedores tengan un contrato con el cliente y viceversa. Si no, no puede haber una interacción, por lo menos a mediano o a largo plazo. Entonces, las décadas han ido cambiando y hoy nos encontramos en esta. No sé cuál vaya a ser en unos 10 años, pero lo que sí sé es que la parte de evaluación de proveedor va a mantenerse por todavía muchísimos años más. ¿Cuáles son las ventajas de tener una selección de proveedores? Pero esa selección también debe estar acompañada por una evaluación. Para el cliente en particular, uno es que evita reprocesos en la búsqueda de proveedores. Al contar, en el momento que el cliente cuenta con un proveedor que está calificado, que tiene calidad, que tiene garantía en sus productos, que hay un contrato de por medio multianual, se evita la tosa actividad de estar buscando proveedores permanentemente. No es una tarea muy complicada que tienen los clientes porque necesitan estar constantemente buscando proveedores nuevos en una cartera que es muy grande, ¿no? Entonces, por lo menos tienen un par de años trabajando con el mismo proveedor y eso permite tener mucha agilidad. Para el cliente es que tienen contratos de mayor durabilidad a mediano o a largo plazo. También existe para el caso del cliente una relación de calidad-precio por el producto o servicio. Es decir, al momento que yo hago el contrato y lo evalúo el proveedor o estoy auditando el proveedor permanentemente, sé que el producto que me está proporcionando tiene calidad. Hay una relación
precio-calidad con lo que me está ofreciendo. Y tengo una estabilidad, para el proveedor, tiene una estabilidad del volumen de productos o servicios que está pidiendo. Al tener un contrato multianual, a veces nos preguntan que cuál sería una de las ventajas más fuertes para un proveedor, permitir que su cliente lo audite. Y esta es una de ellas, que al tener un contrato multianual, tiene por lo menos un contrato de cierto volumen de producción, por lo menos al año. Y si lo exponencian a los demás años, al año 2 o al año 3, o cuando se renueve. Entonces, durante casi 3 años, el cliente no tiene que estar buscando proveedores y el proveedor mantiene una cartera de servicios que proporciona al cliente. Entonces, es uno de los más representativos. También, para el cliente es una continuidad en la producción y el servicio. Una garantía para el cliente es que al contar con ese proveedor que ha sido evaluado, que es confiable, es seguro que tenga una continuidad en el servicio que le proporciona el proveedor al cliente. Con esto va a disminuir mucho aquella incertidumbre que tiene el cliente de saber que en cualquier momento el proveedor va a quedar detenido, no le va a dar el servicio o el producto que está adquiriendo y lo mete en crisis porque entonces el producto o el servicio que está produciendo el cliente no va a estar completo. Para el proveedor es mejorar la planificación de recursos, puede planear con más tiempo de anticipación, puede hacer una cadena productiva muy robusta y además va a permitir que tenga mejores costos o unos costos más económicos porque hace planeaciones a largo plazo. Otra ventaja para los proveedores, para el cliente, perdón, es garantizar los productos o servicios postventa. Con eso nos referimos a que el servicio postventa que ofrece al cliente, o sea, el cliente del cliente, tiene una trazabilidad y por lo tanto, al tener esa relación con el proveedor, tengo más fortaleza para poder cubrir los servicios que me demandan. Para el proveedor, pues es planificar el crecimiento, el mercado con bases estables. Hemos visto cómo muchos proveedores actualmente que están siendo evaluados por un cliente, sobre todo grande, el mercado se les abre muy fácil porque si, por ejemplo, un proveedor que trabaja para un banco, por ejemplo, un proveedor que hace mantenimiento de aire acondicionado, aperturas de sucursales, o bien un laboratorio, por ejemplo, un proveedor que hace todo el levantamiento o toda la instalación del equipo médico en un laboratorio, pues puede competir o puede tener más proyección con otros clientes del mismo giro. Entonces, cuando se presenta con un cliente y le informa que ha sido evaluado por un cliente tal, que tiene mucha relevancia, las puertas se abren completamente, ¿no? Porque el cliente sabe que hay una garantía y la garantía es tangible, por lo tanto es una ventaja bastante competitiva. Para el cliente también hay un crecimiento de las organizaciones en el corto y mediano plazo. Hay un tema muy importante en cuestión de madurez. Los clientes maduran. Y para el caso del proveedor, hay una innovación de productos o servicios de acorde con los cambios establecidos por el cliente en el entorno. A esto nos referimos que al proporcionar el proveedor productos o servicios a su cliente, también puede comenzar a innovar. Y esa innovación de productos o servicios va asociado a lo que el cliente necesita y le puede proponer más productos o otro tipo de productos diferentes. Si yo, por ejemplo, le vendo a un proveedor sillas de oficina, yo como proveedor todo el tiempo estoy innovando, buscando mejores opciones, mejores modelos, y cuando logro tener mucho esa innovación a través de otros proveedores, puedo ofrecerle un servicio distinto o un producto distinto a mi cliente. Por lo tanto, el cliente seguro que si yo le compré la mesa tipo A hace 5 años y le promuevo la venta de sillas tipo B, me las va a comprar porque hay una relación comercial y sé que sabe el cliente que estoy innovando y eso permite tener una garantía en los servicios que tengo hacia los clientes. Entonces, las ventajas son bastante competitivas entre el proveedor y el cliente. Las empresas actualmente se clasifican, como lo sabemos, en empresas micros, pequeñas, medianas y grandes. Esta clasificación es la que tiene el INEGI como parte estructural de las empresas en México. Y bueno, en particularmente, ¿qué se hace en este proyecto que le llamamos homologación o auditoría de proveedores? Esta actividad consiste básicamente en realizar auditorías a los proveedores. Es decir, un cliente nos dice, tengo una lista o tengo
un padrón de 500 proveedores que me suministran todo. Puede ser desde energía, mantenimiento de equipos, contratación de personal, tal vez operaciones telefónicas, cobranza, ventas, seguros, pensiones, etcétera. Puede ser lo que quieran. De esa cartera que tiene el cliente, dice, bueno, yo quiero entrar a este modelo porque los proveedores con los que trabajo son proveedores críticos. Entonces necesito tener una garantía para poder saber que ese proveedor que me suministra cierto producto, cierto servicio, cuenta con toda la estructura técnica, operativa, funcional, que me permita garantizar que el servicio que estoy yo produciendo está bien amparado. Entonces, en este modelo, los clientes definen, en conjunto con nosotros en particular, los criterios o los aspectos que se van a evaluar. Entonces, se hace una evaluación, se hace un checklist en el cual, primero, el cliente, en este caso vamos a poner que el cliente es la empresa A y va a contratar a sus proveedores. Este cliente A, para poder definir a qué proveedores va a evaluar, porque no se evalúan a todos. Por ejemplo, si yo me dedico a una empresa que puede tener el sector o el servicio de digitalización, que digitaliza contratos, digitaliza expedientes, digitaliza información relacionada con tarjetas de crédito o expedientes de pacientes, por ejemplo. Ese proceso en particular de digitalización tiene muchos proveedores que son de sistemas, de bases de datos, etcétera. Pero, por ejemplo, si ese proveedor hace una limpieza en oficinas, tal vez no está representativo desde el punto de vista operativo auditar ese proveedor, porque no está ligado 100% al proceso fundamental. Otro proveedor que, por ejemplo, pudiera, si la empresa A tiene un jardín muy grande, tiene jardineros, tampoco es necesario que evalúe a los jardineros, porque esos proveedores no están asociados directamente al servicio fundamental. Pero, por ejemplo, un proveedor que le suministra impresiones, mantenimiento de equipo de cómputo, mantenimiento de bases de datos, etcétera, sí es importante que los evalúe porque le proporcionan cierto servicio que es crítico. Entonces, esta empresa A lo que tiene que hacer es definir el nivel de criticidad del proveedor, o el nivel de riesgo, o el monto de facturación, o el tipo de producto o servicio que le proporciona. Este cliente A, de todo su padrón de proveedores, con esas variables decide a qué proveedor sí auditar y a qué proveedor no. Insisto, ¿cómo lo hace? Pues lo va a hacer a través de definir si es crítico, si no es crítico, si tiene riesgo o no tiene riesgo, si el monto de facturación, por ejemplo, es arriba de 5 millones, 6 millones, en fin, y si de acuerdo al tipo de producto que proporciona, es importante evaluar. Esta empresa, de esos, no sé, 50 o 500 proveedores, decide que únicamente entrarían a este proceso de evaluación 100 proveedores, por ejemplo. De esos 100 que determina que son críticos de riesgo, etcétera, es a ese grupo de proveedores a los que se van a evaluar. ¿Cuál es el proceso? Pues el cliente se pone en contacto con todos los proveedores, les indica mediante un oficio, mediante un correo, que va a iniciar un proyecto para poder hacer la evaluación de proveedores, que van a ser, pues, que puede ser cada 6 meses, cada año, en algunos casos cada 2 años, pero le piden al proveedor que entonces se sume al proyecto para ser auditados, con el objetivo de que el cliente tenga la seguridad de que ese proveedor que están eligiendo esté financieramente bien, tenga laboralmente también, en cuestión de ley también, y solamente así, cuando el resultado de esa revisión es positiva, el cliente continúa comprándole a este proveedor. Es una garantía. Cuando el proveedor no cumple o no aprobado en la revisión, entonces ahí hay un proceso o existe un proceso en el cual el cliente tiene que determinar si continúa trabajando con ese proveedor, si le da tiempo para que pueda solucionar los hallazgos encontrados, o de plano si puede poner una condicionante de darle un cierto plazo para poder mejorar. Insisto, dependiendo del tipo el nivel de criticidad que tiene cada proveedor. Este proceso es lo normal que se revise, que se hace para poder sumar a los proveedores. Una ventaja de este proyecto es que al cliente, a esta empresa A, no le cuesta nada.
O sea, no tiene un costo el proyecto, porque la auditoría se le cobra al proveedor. Hay auditorías que van desde los 3,000 pesos hasta los 14,000 pesos, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio, dependiendo del volumen de proveedores, etcétera. Pero el punto particular es que los proveedores que van a ser evaluados los tiene que tener el cliente. Y al cliente no le cuesta nada más que dar la lista para poder hacer la revisión a esos proveedores. ¿Qué es lo que se tiene que identificar que le llamamos nivel de madurez en términos de auditoría de segunda parte, que son auditorías de un organismo a un proveedor? Debemos definir el nivel de criticidad, nivel de riesgo, que es lo que comentamos hace un momento, pero en esta parte que vamos a ver aquí en la diapositiva es donde definimos, por ejemplo, los niveles de madurez de un proveedor. Es decir, si por ejemplo, si se audita un proveedor y ese proveedor no tiene documentos, no tiene manuales, no tiene documentalmente nada escrito, en cuanto a procesos que van hacia el cliente, el nivel le decimos que es bajo. Si no cuenta con certificaciones de ningún tipo, si la cobertura del mercado es baja, si la rotación de empleados es alta, por ejemplo, si el volumen de proyectos en el tema comercial es bajo, y si la duración de sus proyectos que tiene con otros clientes es a corto plazo, la calificación automáticamente es baja. Es decir, sería un nivel de madurez bajo porque no ha evolucionado el proveedor y su mercado es muy, muy local, muy concreto, no ha crecido, por lo tanto no me puede dar una garantía de un servicio a largo plazo. Si el nivel de madurez está mal. Hay un nivel de madurez que es nivel medio-bajo, en el cual si tiene parcialmente procedimientos documentados, si no tiene certificaciones, si la cobertura de mercado es limitada, si la rotación de empleados es alta, bueno, media alta, si el volumen de proyectos es bajo y la duración de proyectos es a mediano corto plazo, bueno, el nivel de madurez es medio-bajo. Más o menos, como tip, de que un proveedor madure del nivel bajo a nivel medio bajo pasa un año. De medio bajo a medio pasa 1 o 2 años. Y de ahí hacia arriba puede ser 3 o 4 años. El nivel medio es cuando tiene procedimientos documentados o tiene procedimientos documentados. ¿Tiene algún tipo de certificación? O está vencida, por ejemplo. Si tiene cobertura en el mercado, pero es estable, pero es limitada. Si tiene una rotación de empleados medio, si el volumen de proyectos es medio y si el producto, la duración de proyectos es a mediano plazo, el nivel de madurez es medio. Si, ¿cuándo es medio alto? Cuando cuenta con documentación de todos sus procesos internos, cuando tiene una certificación en cualquier norma ISO, cuando la cobertura de mercado es estable, cuando hay una rotación de empleados de medio a bajo y cuando el volumen de proyectos es alto porque tiene muchos proyectos en paralelo y la duración de proyectos es a mediano a largo plazo, se dice que tiene un nivel de madurez medio alto. Y la última es el nivel alto cuando tiene procedimientos documentados, tiene algún tipo de certificación, la cobertura de mercado es estable, la rotación de empleados es baja, el volumen de proyectos es alto y la duración de proyectos es a largo plazo, permite que este proveedor tenga un nivel de madurez más alto. Entonces, si un proveedor está en un nivel de madurez alto, por ejemplo, un cliente, el gobierno, por ejemplo, lanza una licitación de un producto o un servicio. Y participa un proveedor que tiene un nivel, por ejemplo, en base a la tabla, tiene un nivel de madurez medio, ¿sí? Y uno que tiene nivel de madurez alto. Seguramente el que va a pasar a la siguiente etapa es el que tiene madurez alta, porque tiene documentos, tiene certificaciones, tiene un nivel de cobertura amplio o estable y eso permite tener una garantía a diferencia de la competencia. Los niveles de madurez van, lo que hemos visto es que van cambiando de año con año.
Un proveedor que tiene un nivel, por ejemplo, bajo, pasa un año y llega a un medio. Medio bajo a medio les cuesta un poco más, pero normalmente entre 1 y 2 años logran llegar a un nivel medio, y después de medio a medio alto pasa tal vez un año más, y de medio alto a alto ya es un nivel alto. Lo que hemos visto en el mercado es que, por ejemplo, existen proveedores que ya llevan más de 11 años, siendo más, 11, 12 años, siendo revisados por sus clientes. Y cuando ustedes de repente evalúan, se van con un proveedor que nunca ha sido evaluado, hay un abismo de diferencia y es muy, muy notorio. Resulta que los proveedores que tienen un nivel alto es porque ya tienen proyectos, ya tienen un camino recorrido de por lo menos más de 6 años. Los proyectos que tienen son proyectos ya medianos o grandes, los que les permiten tener un poco más de cobertura, más estabilidad, y con el paso del tiempo van creciendo. Los tipos de mercados se van abriendo y van siendo más competitivos. Pero, insisto, para que un proveedor llegue a un nivel alto, tienen que pasar muchas auditorías, muchos años para poderlo incrementar, porque muchas veces también se necesita inversión. Y la inversión, si no la tengo, pues si por ejemplo vendo y lo que vendo como proveedor apenas si me casa para nómina, no puedo todavía implementar innovación o invertir para poder llegar a un nivel medio bajo o medio alto o alto. ¿Sí? ¿Qué se le evalúa a un proveedor? Normalmente, vean, esto pues, no es un tema sencillo, es un tema que va incrementándose paso año con año, pero como un denominador se revisa esto. A un proveedor, cuando va a ser evaluado, se le revisa la parte legal. ¿Qué revisamos en la parte legal? Que esté dado de alta, que tenga un acta constitutiva, que tenga un RFC, que el acta constitutiva esté actualizada, que el representante legal esté vigente, si hubo cambios en el acta constitutiva se mantenga. Hemos encontrado casos donde la notaría que emite el acta constitutiva no existe y por lo tanto es un tema crítico, ¿no? Porque el cliente, por ejemplo, se basa en el acta constitutiva, pero no se da la tarea de investigar si el notario existe, si el acta constitutiva fue dada de alta en el registro público de la propiedad, y entonces eso es lo que hacemos nosotros. Revisamos el acta, verificamos que existe el notario, que esté dado de alta en el registro público, que esté vigente, etcétera, ¿no? Eso es lo que se revisa en la parte legal. Y aún así hemos encontrado varios proveedores que no cumplen, porque están falsificadas las actas, porque el representante legal no existe, está apócrifa y por lo tanto no tengo confiabilidad. También se revisa la parte financiera. La parte financiera revisamos que el proveedor tenga capital suficiente para poder hacer frente a todos los requerimientos del cliente. Este tema, el tema financiero, es particularmente importante porque si el proveedor depende de mí como cliente y la facturación es muy alta, es un tema de responsabilidad social. Es decir, si la facturación de un proveedor está arriba de un 80% con respecto a un solo cliente, es decir, que depende la facturación de un solo cliente, es un tema de riesgo, porque el día que yo le deje de comprar al proveedor, lo voy a quebrar, porque no tiene la dispersión de dar servicios con otro cliente. Y entonces se le invita al proveedor para que pueda comenzar a tener más comercialización con otros clientes y comenzar a diversificar su cartera para no caer en ese riesgo. Hemos visto cómo empresas en menos de 2 días quiebran, porque de repente el cliente, pues cambió de director, fue adquirido, la empresa o el cliente fue adquirido por un corporativo, o llegó simplemente un cambio, o un director de compras, un gerente de compras, y decidió no renovar los contratos con ningún proveedor. En menos de 2 días se van a quiebra, porque la facturación es muy alta. ¿Sí? El otro tema financiero es que los estados financieros representen o demuestren que financieramente están bien, que tienen capital de trabajo positivo, que no están en quiebra técnica. Eso se revisa, se hace una revisión horizontal y vertical para verificar que el proveedor cuente con los recursos suficientes para hacer frente a todos los pedidos que requiere el cliente. En la parte fiscal, revisamos que el proveedor tenga la opinión de cumplimiento ante el SAT,
y ante el Seguro Social, es decir, que no tenga problemas con el SAT, de que no haya pagado impuestos, que no tenga problemas con el IMSS, de que no haya pagado los recursos de los empleados, etcétera. En la parte laboral se revisa que todos los empleados cuenten con un contrato, que los recibos de nómina estén timbrados, que no les paguen, que respeten las reglas, la legislación que tenemos de ley para el tema particular del Seguro Social, que no existan esquemas de pago que pueda comprometer o pueda afectar al trabajador. Hemos visto casos de repente la aportación de Seguro Social es la más baja y por fuera tienen una compensación muy alta. Todo lo que está pasando ahí, están evadiendo impuestos en temas de seguridad social y eso puede repercutir en un tema reputacional hacia el cliente. El tema técnico en particular es que cuente con toda la infraestructura técnica y operativa para poder proporcionar el servicio al cliente, es decir, que cuente con equipo, mobiliario, maquinaria, personal para poder proporcionar el servicio al cliente con respecto al que está proporcionando. El regulatorio, este es contractual, si tiene un contrato con el cliente, si está vigente, a veces en los contratos al proveedor le piden fianza, le piden un seguro, verificamos que la fianza esté vigente, que el seguro esté vigente, que la cobertura del seguro tenga la que hemos especificado, que la fianza tenga el monto por el cual se contrató la misma. Hemos encontrado casos donde de repente la fianza no cubre todo el contrato y cuando hay un problema, pues el proveedor no lo paga, ¿no? En tema reputacional es que el proveedor no tenga por ahí noticias o demandas laborales, fiscales, que no esté en la lista negra del SAT, por ejemplo. En la tema de que tampoco se encuentren en las listas de la Interpol como empresas que están lavando dinero. En fin, se revisa que ese proveedor en particular no tenga noticias de tema reputacional, porque al final, como es un proveedor del cliente, el cliente también puede salir afectado en temas reputacionales por tener un proveedor que se encuentra, por ejemplo, en lavado de dinero. En tema de responsabilidad social, lo que revisamos es que tenga la empresa políticas sobre mantenimiento o mejoras hacia la sociedad, hacia los empleados y sus familias, por ejemplo, o a la comunidad, ¿sí? Normalmente esto lo cumplen con políticas escritas. Control interno es si llevan a cabo auditorías internas en su empresa, el proveedor, si tienen informes de auditoría, qué pasa cuando hay una queja, cómo la atienden, si hacen la evaluación de la satisfacción de clientes, de sus clientes, también los proveedores. Se revisa mucho esa información en control interno. Seguridad de la información, particularmente lo que aquí se revisa es que el proveedor tenga lo que establece la ley federal de protección de datos personales en protección de particulares, que es el aviso de privacidad, el tema de confidencialidad, derechos ARCO, etcétera, ¿no? Porque es una ley y esto aplica para todas las empresas, sea una empresa pyme, una empresa mediana, una empresa grande, a todas les aplica particularmente esta ley, no la pueden eximir. Y el último es si tienen una certificación de ISO 9000, que es el tema de calidad, para poder hacer cumplimiento o tener un valor agregado. A estos aspectos que evaluamos le damos un peso. A la parte legal le damos 10%, al financiero 20%, al fiscal 10%, al laboral 5%, en fin. Ese porcentaje lo tiene que decidir, se tiene que decidir entre el cliente en particular, es el que determina el porcentaje que le va a dar a cada aspecto para que al final me sumen el 100%. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el cliente le dio el 50% a la parte financiera y sale mal en la parte financiera, automáticamente ya no pasa. Tendría que implementar el proveedor un proceso de poder mejorar las finanzas internas para poder ser congruente. Cuando se hace el diseño de este tipo de evaluaciones, se emite un informe y ese informe especifica si el proveedor está aprobado, está no aprobado o está aprobado condicionado. Dependiendo del resultado, para ir terminando, es el cliente el que determina si es aprobado, el cliente decide continuar trabajando con él, por ejemplo. Si es un proveedor que está aprobado condicionado,
el cliente decide qué hacer con ese proveedor, si le da una segunda oportunidad o le da ciertos días para poder evaluarlo. Y cuando es no aprobado, también el cliente que tiene que determinar si de plano cancela la relación comercial con el proveedor o le da otra oportunidad para poder mejorarlo. O por ejemplo, si es un servicio que no es crítico, bueno, asume el riesgo y se espera hasta el siguiente año. Pero ¿qué pasa si es un proceso crítico? Sí le puede decir que una vez después de haber hecho la revisión, le da, por ejemplo, 15 o 20 días. Y después de 20 días hay una segunda evaluación para poder saber si hizo el esfuerzo para poder aumentar la calificación y de un resultado que era aprobado condicionado, ahora es como aprobado. Ese es un poco el proceso que se realiza con los proveedores. Y finalmente, también el proceso cuando un proveedor sale mal evaluado, el seguimiento a todas las acciones lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer en este caso el cliente que decida llevar a cabo esta revisión. Con eso terminamos un poco lo que hemos comentado. Es una herramienta, es un método que actualmente se maneja mucho en las empresas, sobre todo en las empresas medianas y grandes. Ha permitido también un tema como de responsabilidad social, permitir que todos los proveedores que participan en este proyecto van madurando. La primera vez que se audita un proveedor hay muchos problemas porque el proveedor no quiere participar, porque la información que nos envía para poder hacer el análisis legal, financiero, es información sensible, desde luego, porque nos metemos a validar información, pero la información que recibimos se mantiene de forma confidencial y tenemos la plataforma para poder hacerlo. Cuando un proveedor, por ejemplo, requiere asesoría de cómo puede dar cumplimiento legal, financiero, es ahí donde ADESIC nos puede ayudar para poder dar asesoría de cómo puede cumplir. Nosotros únicamente evaluamos lo que tiene estructurado para poder dar cumplimiento a ese tema de evaluación de proveedores por parte del cliente. ¿De acuerdo? Es un poco lo que les queremos platicar. Esto, les decía, normalmente el costo está la más económica porque se revisan ciertos documentos. Va desde 3,000 pesos y la más cara hasta 14,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de evaluación que se esté haciendo y el número de días que se dedican a este tipo de auditoría. El entregable final es un informe que se le entrega al cliente, se entrega al proveedor para que pueda tomar decisiones el cliente de continuar o no continuar o mejorar la relación comercial con el proveedor. ¿De acuerdo? Ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto la vamos revisando. Gracias, Alberto, por esta plática. Y si tienen algunas dudas, por favor en el chat, con gusto las leemos. Este proceso en particular, mientras escriben, si tienen dudas, por ejemplo, una empresa pyme o un negocio que está iniciando apenas, tal vez para que lo llegue a auditar un cliente va a pasar mucho tiempo, pero podrían implementar parcialmente ciertos controles que les permitan tener seguridad para que puedan ir creciendo. Es importante que los proveedores a las empresas pymes vayan creciendo poco a poco con la implementación de mejoras, con ciertos controles y tenerlo todo listo porque en cualquier momento se pueda pedir una evaluación. Es clarísimo que no va a ser sencillo, pero el día de mañana que un cliente les pida hacer una evaluación, pues estén preparados, ¿no? Todo va a escala. Este checklist que les he mostrado es un checklist de los más completos que tenemos, pero las empresas pymes pueden ir trabajando en algo a escala que sea más corto, pero que les permita tener esa seguridad de que en cualquier momento que un cliente les pida hacer una auditoría o les pida documentos para poder hacer la contratación, lo tengan listo, lo tengan a la mano para poder proporcionarlo. En la medida que vayan creciendo, van a ver que el crecimiento es bastante claro, es muy tangible, porque a mediano y largo plazo hemos visto resultados muy, muy completos. Llegar a la primera auditoría cuesta muchos años, pero ya que llegaron,
les va a abrir muchas puertas a nivel interno y a nivel externo. Pero creo que no sé si haya preguntas o algo, o quedó todo muy claro o no me entendieron nada de lo que hemos platicado. Pero de todos modos, el objetivo era platicarles un poco lo que estamos haciendo en este negocio y que es muy productivo y espero que en algún momento, cuando ustedes requieran algún apoyo, pues tienen la puerta abierta. Este es un tema que tal vez sea un tema que no es tangible todavía para muchos, pero en algún tiempo pues, puede funcionar o va a ser tangible y eso va a permitir tener mucha cobertura a mediano y a largo plazo. Los dejé, como que nadie hoy tiene preguntas, Alberto. Bueno, muy bien, pues no importa, todo está claro. De todos modos, la información se queda, Excel, con ustedes. Sí, gracias. Más o menos, yo creo que más adelante cuando... son temas que estamos platicando en esta temporada, son temas muy completos. Y en algún momento, cuando requieran un servicio particular o algo muy específico, pues estamos a la orden en lo que podamos apoyarles. Y aprovechando de las preguntas y los aspectos a evaluar, si hay una empresa que quiere desarrollar a sus proveedores y evaluarlos, ¿puede eliminar puntos de los que vienen ahorita en los bullets de esta slide que tienes? Sí, se pueden hacer, son trajes a la medida, es decir, este es uno de los que tenemos como más completos. Hay uno que tiene 19 aspectos o 20, pero se puede recortar. Más bien, se hace un traje a la medida por cada tipo de cliente. Por ejemplo, un cliente me dice, mira, tenemos un cliente que ahorita esto y tiene otro checklist donde únicamente le revisa la parte legal, que es el que cuesta 3,000 pesos. Dice, quiero que me revise la parte legal y la opinión de cumplimiento, nada más, de todos mis proveedores. Porque ellos, para poder asignar contratos u órdenes de compra, tienen que tener la seguridad de que la opinión de cumplimiento es positiva, que es la parte del SAT, por ejemplo, y que legalmente están constituidos. No quieren tener problemas reputacionales, ni que le están comprando a una empresa fantasma, etcétera. Se puede recortar y se puede ajustar dependiendo las necesidades de cada cliente. Y si algún cliente te llega a pedir que ocupes preguntas específicas en la lista de verificación que ustedes aplican, ¿se vale? ¿O Sí. ustedes realizan la lista de verificación totalmente? Nosotros hacemos una propuesta, si por ejemplo el cliente no tiene mucha idea de qué tiene que revisar cada proveedor, le damos ideas de lo que actualmente estamos evaluando y puede tomar ahí ideas de eso. Lo que sí es un hecho es que ninguna lista de verificación es igual de un cliente a otro. Pero, por ejemplo, tenemos un cliente que nos pidió algunos aspectos que están aquí, pero adicionalmente dice, mira, está bien, todo esto me sirve, pero adicionalmente quiero que me llene un cuestionario, que es un cuestionario ético, ¿no? que hizo la empresa. Y ese cliente son como 4 o 5 páginas donde le hace una serie de preguntas, por ejemplo, si trabaja con menores de edad, si el esquema de salario es mixto, es por horarios, cuántos pensionados tuvo, si contrata personas con discapacidad, en fin, hace un checklist muy largo y ese checklist se agrega a esta revisión como parte específica de lo que pidió ese cliente. Entonces se va ajustando de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Y en la parte legal te pueden pedir específicamente normatividad, por ejemplo, ambiental, de Secretaría de Trabajo, Salud, específicamente. Sí, bueno, la parte legal en particular, como está aquí en la diapositiva, lo único que se revisa o el alcance de este aspecto es meramente que tengas acta constitutiva, que estés dado de alta en registro público de la propiedad, que tengas un representante legal que esté vigente, que el domicilio donde se encuentra registrado siga siendo la misma. Particularmente es eso.
En la parte, si quieres validar temas de cumplimiento ambiental, cumplimiento de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, va en otro aspecto. Lo puedes poner en la Ante parte de normatividad, ¿no? ajá, Ok. normatividad, se va abriendo. Ok. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más? Muy bien. Creo que no. Creo que, Creo bueno, que no. Pues muy bien. muchísimas gracias, Alberto, por compartirnos esta información. Gracias a todos por conectarse y les comentamos que la plática que estaba programada para el día de mañana a la 1 de la tarde se mueve para el viernes 7 de agosto a las 5 de la tarde, que es la elaboración de tus químicos de desinfección contra el COVID. Ok. Muchas ¿Vale? gracias por el... No, gracias a ti. Vale. Muy Que bien, pues tengan gracias a bonita todos. tarde. Cuídense mucho y a seguir trabajando. Gracias. Sí, gracias, Alberto. Hasta luego. Cierro la sesión.